Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes con un nuevo video para darle seguimiento al video número 1 de la secuencia electroneumática con 4 pistones. Ese lo realicé en el video anterior. A los que no lo han visto, pues les recomiendo que lo vean para que tengan una noción más o menos qué es lo que se va a hacer. Y a los que ya lo vieron, pues para que den seguimiento a la programación ya con el PLC real. Ok, vamos a utilizar un PLC de la marca Panasonic FPO, un PLC que a mí me gusta mucho porque a pesar de su tamaño compacto es muy robusto, tiene muchas no sé, prestaciones que ya les quisieran muchos PLCs, y no es un comercial, realmente yo no tengo nada de ellos, pero a mí me gusta mucho y sí me gustaría que lo conocieran un poquito más. Aquí en México no es muy conocido, pero yo lo pongo a la par de Omron, Omron, de Mitsubishi, y más alto, o un Delta o Keyence, más o menos. Entonces, vamos a darle seguimiento al proyecto y vamos a ver cómo se programa. Quiero aclarar que la programación es de acuerdo a mi diseño. Yo no dudo que una persona lo programe más y mejor. Entonces sí me gustaría que si hay personas que dicen, no, pues es que tú, la verdad no me gustó cómo lo programaste, yo puedo hacer esto, esto y esto. Y si nos puede retroalimentar con nueva idea, con nuevos métodos para programar, pues adelante. No hay nada como aprender cada día algo nuevo. Sí me gustaría que le dieran like a los videos, que se suscriban, y tengo un proyecto de rifar a los suscriptores, rifar un PLC Panasonic para que puedan aprender en su casa, para que practiquen. Y ahora ustedes me darán ideas de cómo lo puedo rifar, no sé, espero sus comentarios de ustedes, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. Dejen mostrarles el tablero de pruebas. Aquí está. Aquí tengo mis 4 pistones A, B, C y D. Aquí tengo mis electroválvulas, mi juego de electroválvulas. Quiero aclarar que son electroválvulas monoestables. Cuando son monoestables, eso nos dificulta más la programación todavía. Para mí es más fácil con biestables porque uno puede programar con la conexión y desconexión. Si recuerdan, las monoestables traen tanto para avance como para retroceso, traen sus propias bobinas. Y las monoestables no, nada más una sola bobina y el regreso es por resorte. Entonces sí se complica un poco más para la programación, ya en una secuencia de electroneumática. Mi PLC, aquí está mi PLC. Aquí está, es una marca FPO. Utilicé unos relés de estado sólido para la potencia. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con la programación. Aquí tengo mi software. Y aquí le puse el nombre y ya empecé el proyecto. Ya avancé con mis entradas y salidas, que hay que darlas de alta. Aquí son mis pistones A, B, C y D, mi botón de run, stop, lámparas de señalización, mis etapas, mis sensores A0, A1, B0 y así consecutivamente. Un sensor reflex, que luego les explico para qué va a ser, y también una memoria interna de un ciclo automático. También coloqué una memoria interna para que arranque el programa. Bueno, aquí están mis entradas y mis salidas, ¿ok? Aquí ya está mi área de trabajo. Vamos a empezar primero con el arranque y paro, ¿ok? Con mi botón de run, con mi botón de stop. Este va a ser negado. Y con mi memoria interna, acuérdense que les dije que iba a utilizar una memoria interna.
Aquí necesita su enclavamiento porque si no, no funciona. Ahí está. Ya está mi arranque y paro. Vamos a ver, entonces seguimos con mi memoria room. Acuérdense que esta siempre va a ser una condición para que el programa funcione porque, por seguridad, muchas veces por seguridad. Aquí está el sensor de 0. Ese es mi ciclo automático. Lo que pasa es que voy a ponerle al programa dos formas de que funcione, ya sea por ciclo continuo automático, en la cual ustedes al apachurrar el botón verde de Run va a empezar a trabajar y termina una secuencia y empieza otra, así automáticamente. La otra forma va a ser por medio de un sensor, en este caso va a ser el sensor reflex, en la cual si yo le paso a la mano al sensor, me va a trabajar el programa una vez, o sea, va a realizar la secuencia una sola vez más y se para. Y hasta que no vuelva a funcionar el sensor reflex, vuelve a hacer otro ciclo. Eso pensando que a lo mejor en algún proceso que se active cuando pasa una pieza, no sé, me imagino una banda transportadora en la cual ponen el sensor y cuando detecte un objeto que ustedes quieren que haga, no sé, planchado, doblado, etiquetado, no sé, se activan los 4 pistones y hacen la secuencia. Y hasta que no pase otra vez esa pieza por el sensor, vuelve a hacer otra secuencia. Digamos que le puse las dos formas. Ya lo van a ver trabajar cuando ya lo de alta en el PLC. ¿Okay? Seguimos. Entonces aquí le puse, aquí lleva su también su enclave, sensor C1, y el ciclo automático. En este caso es ciclo automático. Aquí están las formas de trabajar que le estaba comentando. Ok. Aquí van a prender mis lámparas. Si está la run, prendemos una lámpara. Si no está run, lámpara roja, en este caso negado. Es nada más de señalización. Realmente no tienen así mucho, pero es necesario los tableros. Lo que sigue. 4. Muy bien. Está el sensor de 0, que es el comienzo de la secuencia. Y también está el ciclo automático. Actívame la etapa 1. Muy bien. Aquí está el sensor B1. A ver, sensor B1. Y está el ciclo automático.
y no quiero que esté la etapa 3. Acuérdense que tengo hasta la etapa 7. Me va a funcionar la etapa 2, por aquí negada. Para que se vean muy bien los nombres, ¿ok? Va a tener su memorización. Ok. Vamos con la siguiente etapa. Igual está el ciclo automático. Y no quiero que esté la etapa 1. Acuérdense que es de conexión y desconexión de etapas entre ellas. La etapa 3. Igual también tiene su memoria. Bueno, aquí tengo mis etapas. Y aquí ya es donde viene ya el funcionamiento de los pistones. Así está la etapa 1. Está la memoria de RUN. Y no quiero que esté la etapa 4 ni la etapa 3. Ok. Y ya que me active el pistón A. Muy bien, entonces aquí es donde viene lo más interesante. Todas van a depender de la etapa 1. Si está el sensor A1 y no está el sensor D1, pistón B. Espérenme. Ahí está. Este es negado. Y este también lleva esa memoria. Muy bien, aquí está A1. D1, que no esté, pistón B. Su memoria. Y aquí también sigue, ¿ok? Está el sensor C1. Y no está el sensor A0. Actívame el pistón C.
Ok. Pistón C, ABC, y también lleva aquí su memoria. Muy bien, aquí están mis pistones. Ya nos falta uno. Aquí está el sensor de cero. Y está la tapa 2. Aquí hubo cambio de tapa. Y si está el sensor A0. Aquí va a ser el pistón D. Muy bien, ahí está. Aquí están mis 4 pistones, pero todavía falta. Esta es la etapa 2. Perdón, aquí no es etapa 2, aquí es la etapa 3. La etapa 5. Me va a activar la etapa 5. Es el ciclo automático. Y esta es la etapa 2. La etapa, aquí va a activar la etapa 4. Aunque no lo crean, estas etapas las necesita, porque para que haga la secuencia bien. Está el sensor 0. Y está el sensor de 1. Y está el ciclo automático. Y no está la etapa 6. Aquí vamos a activar bueno, aquí están todo lo que tiene el PLC, como puede uno aprovechar todo esto. Tiene mucho digo que es cuestión de que lo chequen, pero tiene muchas prestaciones muy buenas. Ok, entonces aquí vamos a encontrar un temporizador. Aquí está mi temporizador. Aquí lo voy a conectar. Aquí le voy a dar un tiempo. Milisegundos. Tiempo 1. Tiempo 1. Y aquí vamos a colocar una memoria.
voy a hacer la etapa 6. Este temporizador lo que va a hacer es que después de un tiempo me va a resetear toda la secuencia para que sea automática. En la etapa 6 me va a dar un set. En la etapa 7 y el sensor C1 me va a dar un reset. Ahí está. Bueno, entonces déjenme ir a conectar el aire para la presión y te regreso. Bueno, ok, vamos a mandar el programa al PLC. Vamos a ver cómo estamos comunicados. Está por USB, por puerto 3, ok. Ahí está. Ya lo mandó. Ahora sí, vamos a ver cómo trabaja el programa, ok. Vamos a pasar a... Bien, ahí está. Ya está. Vamos a prenderlo. Lo voy a poner vía ahí está. Online. Ahí está. Ahí está la lámpara de señalización, la roja, que está en stop. Ok. Ahora fíjense, vamos a ver si realiza la secuencia. Le voy a darle 1. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Sigue la secuencia, que es A más, C más, B más, A menos, B menos, D más, C menos y D menos. No sé si así alcanzan a checar que sí la realiza. Por la velocidad de los pistones, es que hay unos que no puedo regular la velocidad, pero sí está realizando la secuencia. Y aquí es en modo automático. Se pueden hacer más cosas, todavía se puede mejorar, todavía emplear nuevos elementos. La idea era mostrarles cómo trabaja el sistema. ¿Ok? Ahí está. Aquí están mis reles de potencia de estado sólido. Aquí está mi PLC. Aquí está mi PLC. Y yo que son unos PLCs muy buenos y me gustan mucho.
Ahora voy a pararlos. Voy a dar un stop. Y ahí se paró. Ahí se paró. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si le paso la mano a un sensor? En este caso, a este sensor. Fíjense. Me realiza un ciclo completo. Otra vez le voy a pasar la mano. Si se dan cuenta, no voy a prenderlo del botón verde. Voy a pasar la mano al sensor. Otra vez. Otra vez. Y eso lo pueden pasar lo pueden colocar con, no sé, como lo vuelvo a repetir, con algún sensor de una pieza en una banda transportadora y les realiza la secuencia. Como ven, espero que les haya gustado el video y que nuevamente decirles que se suscriban y que me den opiniones, sugerencias, qué les gustaría ver, qué secuencia les gustaría ver con electroneumática o no sé, con control de motores, cualquier programa de PLC que ustedes quieran que podamos checarlo y vamos a tratar de realizarlo. Denle like para seguir creciendo el canal y suscríbanse también. Espero que les haya gustado y lo vuelvo a repetir, quiero rifar un PLC Panasonic. No sé, denme ideas de a cuántos suscriptores realicemos la rifa y nuevamente, nada más que se suscriban. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Hasta luego y hasta el próximo video. ¿Ok?